miércoles, como ustedes saben, los asociados, los economistas Julio Ortega Tous y José Manuel Luna Valiente se incorporan al equipo. Yo soy del equipo, pero los miércoles se incorporan plenamente a analizar los temas de economía y política, tanto locales como regionales e internacionales. Y están los dos hoy temprano con nosotros. Buenos días, señores. Buenos días. Economistas, consultores. La problemática, yo creo que debemos de inmediato enfocarla con el entorno internacional. La economía mundial que se refleja en una bolsa tan importante como la de Nueva York está sufriendo mucho, ha perdido mucho por efectos políticos esencialmente. ¿Y qué reflejo tiene eso en la economía nacional? ¿En qué grado nos afecta Julio, la pérdida operativa de la bolsa de valores? Bueno, no sé quiénes tienen inversiones en la bolsa de valores de este país. Dominicanos. Deben haberlos. Debe haberlos. De haberlos, haylos, dicen. Sí, claro. Pero el problema es más serio, es los vaivenes de la política comercial de Estados Unidos, que un día dice que ya está terminando un acuerdo y al otro día sale un tuit con un nuevo arancel. En este caso, el presidente Trump le dijo que iba a imponer un 10% a todas el resto de las importaciones de China, que eran como 300 mil millones de dólares. Y evidentemente esos vaivenes provocan reacciones, por un lado, y provocan incertidumbre en los mercados de capitales. Y ante esta situación, lo que ha sucedido es que China comenzó a comprar masivamente su moneda y a vender otras monedas, el Banco Central de China, particularmente la norteamericana, y produjo una devaluación significativa de un 2,2%. Ahí está. Que llevó el yuan chino a una paridad que hacía más de 10 años no la tenía, por encima de 7 yuanes por dólar. Y esto fue el que tuvo el impacto más fuerte el lunes, sobre todo, en las bolsas de valores, no solo en los Estados Unidos, sino también en las demás bolsas de valores. Pero ayer hubo una recuperación. Sí, ya se recuperó. Hubo una recuperación, es decir, son movimientos de volatilidad muy bruscos. Yo espero de que ese tipo de situaciones creadas por esta escaramuza o guerra comercial, en particular el proteccionismo muy desarrollado que se ha implantado en la Casa Blanca, encuentren algún cauce tiene que encontrar. Lo encontró con Canadá, lo encontró con México, aunque México tuvo que sufrir una amenaza de también nuevos aranceles por un problema migratorio. Y lo está enfrentando ahora algunos países de Centroamérica también, particularmente Guatemala y El Salvador. La verdad es que con este tipo de uso de la política comercial y de los aranceles para fines otros que no sea la propia política comercial, en algunos casos ha sido así, por ejemplo el caso del acero y del aluminio. Todavía hay amenazas a imponer aranceles más altos a los vehículos alemanes, que serían a todos los vehículos de la Unión Europea, y a los vinos franceses. Es decir, hay una situación de incertidumbre en los mercados internacionales que no contribuyen a la estabilidad. El resultado directo en la República Dominicana, no te sé decir, no creo que tenga un resultado directo inmediato.
Ninguna empresa dominicana está cotizada en bolsa. Jeff Bezos perdió ayer 3.4 mil millones el lunes, 3.400 millones de dólares, pero lo recuperó al otro día. Y esos son, es decir, hay un concepto que el público debe entender, que es la capitalización bursátil de una empresa. Amazon, que en este caso es la que más sufrió el lunes, es una empresa que está acostumbrada a esos altos y bajos, lo mismo que Apple, lo mismo que Google, lo mismo que las grandes empresas que eran antes del Microsoft y las empresas del Dow Jones, que son 33 empresas, que son las antiguas 33 empresas más industriales más importantes, pero que ya están superadas por las tecnológicas. Sí. Entonces, esa situación, en la medida en que no haya una estabilización de la política comercial de parte de los Estados Unidos, por lo menos una estabilidad, va a seguir repitiéndose a nivel de los próximos años, mientras este tipo de visión esté aposentada en la Casa Blanca. Pero eso es una connotación política también. La semana pasada analizábamos aquí, discutíamos también el tema de la guerra comercial refleja una guerra política. Yo entiendo que hay otra importante variable que está detrás de todo, y la voy a explicar en un momento. Con relación, Julio planteaba el Club de los 500 millonarios de Estados Unidos y del mundo perdió el lunes 110 mil millones de dólares. Un solo día. Un 2.1. Pero también es cierto que ese mismo grupo ha visto incrementar sus riquezas en lo que va de año en un 11.1%. Sí, o sea que no tendría tanto significado, y ya realmente, aunque hoy China volvió a hacer un ajuste pequeño a la baja del yuan de 0.586 puntos. Pero una de las cosas interesantes que yo estoy vislumbrando en la estrategia del presidente Trump está ligado al tema fiscal específicamente. Ha atacado duramente y directamente a esas mismas empresas que manejan los 500 millonarios de Estados Unidos, sobre todo a Bezos, a Gates, al de, ¿cómo se llama? El de Wachovia, el que le prestó 10 mil millones a Obama aquella vez, por el hecho de que le ha puesto presión, sobre todo con el tema de las declaraciones fiscales de estos grandes millonarios, muchos de los cuales, también estaba Facebook, muchos de los cuales tienen su nacionalidad fuera de los Estados Unidos, bajando la capacidad tributaria que tiene los Estados Unidos sobre las grandes riquezas norteamericanas. Y fíjense que tenemos un símil, Los impuestos al patrimonio, un problema en los Estados Unidos y en el mundo. Los impuestos al patrimonio, un gran problema en la República Dominicana, por una gran ilusión, una gran evasión y mucha falsificación de informaciones, en donde decíamos la semana pasada que una empresa vende 1.000 y declara 8 millones de ganancias. Entonces, ahí hay un tema que se está manejando específicamente a través de lo que es el Tesoro y el IRS de Estados Unidos, lo que es la capacidad de tributación y de captación de los impuestos que le corresponden a los Estados Unidos, de la riqueza que producen los mismos norteamericanos en el mundo y en los Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esa guerra va a seguir. Los efectos para la República Dominicana, señor, el petróleo amaneció hoy a $53. El oro, por primera vez en 5 años, hoy en la madrugada, yo lo estuve chequeando desde la madrugada, de las 5 de la mañana, y desde las 5 de la mañana a este momento vino de 1.497 a la 11 y está en 1.504. 1.504. Que ya tiene un efecto adicional. Ya tiene un efecto adicional sobre las recaudaciones de la República Dominicana con el acuerdo de Barry que discutíamos y el adendum que hay. Hay una tabla en el último adendum que lo voy a circular para que vean cuál es el impacto en la variación de los rangos de precios del oro. Y eso si eso se mantiene, estaremos a las puertas de una variable muy importante para la República Dominicana en el segundo semestre, en donde vamos a ver incrementado la captación de recursos que bien
por los impuestos, perdón, a esa categoría y esa variable que es el oro. Pero si también se mantiene el tema del petróleo, estaremos en una posición en donde, por ejemplo, República Dominicana hoy tendría que entrar al mercado y comprar futuros. Recordemos que un precio que sale hoy a nivel de futuro se mantiene por 45 días o 2 meses. Es el precio que yo estoy pagando por lo que voy a recibir en 2 meses adelante, y así se va corriendo. Y eso tiene un efecto realmente interesante sobre la economía. Precisamente los miércoles, ¿no? Sí, hoy. Los miércoles, hoy. Que se hace reposición hoy de es, inventario en exacto, y hoy es el día... En refinería. Hoy es el día que se toma de referencia también para la aplicación de los precios de los combustibles, que de hecho subió la semana antes pasada, no debió subir. Subió la semana pasada, tampoco debió subir. Yo usando la misma regla que ellos tienen de cálculo, la misma fórmula. Pero evidentemente que esta semana van a bajar. Y ojalá que la baja compense las 2 subidas anteriores. ¿Cuánto estaba la semana pasada? ¿Cuánto fue que cerró la semana 55, pero venía de 58 porque el tuvo día una anterior volatilidad. sí estaba en 58. 53. Pero los precios internos subieron. 53. 53. Sí, eso es lo que estamos Ahora mismo planteando. está en 1497,70 el oro. Sí, pero es la franja ahí de los 1500. Sí, está en 1500. Está en 1500. Eso es No, ¿dónde tú la buscaste? en Bloomberg. En Bloomberg está ahora en 1500. 1497. Pero usted acabaría porque Pero esperen, es que ustedes Eso varía. Sí. Ustedes están entrando En segundos. a un minuto anterior. De todas maneras, señores, miren, en Perdón, 1169 creo que es el precio en el que, como tú dices, se incrementa. Hazme un close aquí, mira, esto es en este instante. En este instante. En este instante. Sigue subiendo. Dije 1503. Y ya, va por 1506. 1506. 1506. Bueno, Este es un Bloomberg importantísimo. Tech News, entonces, que yo tengo. Porque es verdad que lo que tú dices, José Manuel, que en la adenda que se negoció con Barrick, hay un precio Sí. que si tú superas los 1669, por ahí una cosa llegando a 1200 casi, si tú mantienes un precio por encima de ahí se incrementa. ¿1200 o 1600? 1100, 1100. No, el adenda tiene, que es la última página de la adenda, tiene unas 25 categorías que arrancó en $1,100 la onza. Sí. Y sigue en rango hasta llegar hasta 2,000 y pico de... Sí, o sea, sí, tomando el precio tope que hubo hace 10 años del oro. Sí. Pero cada día, o sea, cada momento así significa, y sobre todo que Barrick está en producción en este momento. Barrick está produciendo. Sí, está produciendo. Cada lingote que sale diariamente tiene un precio adicional de beneficio adicional, valga la redundancia, a la República Dominicana. Y así es. Por esa tabla que a se partir negoció. de ese precio. Exacto. Que son los tres tipos de impuestos que tiene el contrato con Barrick Gold, la renegociación del contrato con Barrick Gold. Sí. Ustedes van a ver que antes de que acabe el programa, el oro va a estar en 1510. Porque evidentemente cuando esto pasa a esta hora de la mañana, Es porque abrió en alza. Cerró en alza y sigue. Lo que quiere decir que hay una gran demanda en este momento. Ahora mismo en Wall Street todo el mundo está comprando oro, porque el oro es la riqueza donde tú te puedes resguardar más fácilmente fuera de los mismos mercados financieros, de invertir en valores, de invertir en bonos, porque las ganancias son mucho más rápidas. Entonces, vamos a verlo. Tú vas a ver que va a seguir. Entonces, si tú provocas una excesiva demanda sobre un mercado que tiene una producción casi estática, día a día, entonces evidentemente que los precios van a subir. Si hubiera mucho oro en el mercado, los precios no reaccionaran de esa manera. Entonces, hay una producción estática y hay una excesiva demanda de oro sobre todo Rusia es uno de los países que más compra en el mundo. Bueno, y los chinos también compran mucho. Los chinos. Sí. Venezuela empezó, pero no tiene con qué comprar ya. Oye, no tiene cash con qué comprar. que se le acabó el cash. No, Sí. inclusive... No, cuando te lo roban es muy difícil comprar. Cuando te roban el dinero es muy difícil de comprar nada. Ni ¿Dónde se arroz. lo robó? ¿Quién se lo robó? O el gobierno americano. No le incautó todos los activos que tenía Venezuela. Sí. Anteayer. Sí. Sí, pero dentro de esos activos está la riqueza que han sacado los generales de Venezuela. No, bueno. Es los activos de la República de Venezuela. No estoy hablando de personas.
Sí. Eso es una incautación, una acción deleznable. Los activos son depósitos. Ayer el personal de Venezuela en Naciones Unidas tuvo que cobrar en efectivo. Se apareció un funcionario de la embajada. El personal que trabaja en Naciones Unidas de Venezuela, del Estado venezolano, tuvo que cobrar en efectivo. Se apareció un funcionario de la embajada con una funda negra y comenzó a entregar los sueldos a cada uno en efectivo. Esa es la situación que está viviendo Venezuela. Una de las malas noticias, por ejemplo, que se refiere a República Dominicana, es que, desafortunadamente para nuestro hermano y amigo Mozart de Lance, productor de cacao, sí, que el cacao sigue bajando de precio. ¿Está bajando? Sí. Ahora mismo está en 2.298, pero tiene varias semanas bajando de precio. Estaba en 3.200, 3.300. Hace tiempo de eso. Sí, pero ya sigue bajando. El precio del cacao, si está cercano a los 2.500 la tonelada métrica, es un buen precio. Lo que no debe bajar de las 2.000 toneladas. $2.000 la tonelada métrica. Miren, hemos visto hemos visto publicaciones constitucionarias del Diario Libre con relación al tema de la deuda. Sí, sí, sí. Pero nosotros, Julio y yo, hemos hablado tanto sobre el mismo tema y hemos ido sobre las mismas opiniones, en donde todo el mundo siempre gira sobre el mismo final. O sea, dependerá también de una reforma fiscal, de un pacto fiscal. Pero viene muy tomado de los pelos y se convierte siempre, como yo lo planteo responsablemente, en un tema demagógico de política. Sí, 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 sí. Porque tú mismo has analizado el tema con relación a cuando tú consolidas, qué significa la consolidación, y esa parte de la consolidación del Banco Central, unos lo toman como un pasivo, otros lo tomamos como un activo. Como un activo. Entonces, hay una concepción y un concepto, yo diría que académico. Entonces, si estamos con una diversidad de conceptos académicos, entonces habría que ver quién tiene más razón o quién tiene menos razón, pero todavía, y el mismo Fondo Monetario habló sobre el tema, en su informe final del artículo 4, habló sobre el tema de la deuda, pero ¿qué dijo el Fondo Monetario? Bueno, él está así, pero todavía sigue siendo sostenible en el tiempo la deuda. Y eso está clarísimo. Entonces, yo creo que nosotros ir y explicar lo mismo 1, 2, 3, 4 veces. Además, tampoco le vamos a responder a los economistas que son los que plantean ese tipo de posiciones. Tendenciados, exactamente. Entonces, con proyectos políticos. Y que no, o sea, proyectos partidarios. Y que no analizan, como hemos analizado, Julio, nosotros y otros economistas, el hecho de que no nos pongamos al final en el stop, sino analicemos el perfil de la deuda, que está hoy tan diversificado, cuál es el servicio de esa deuda, y que entendamos el tema. Por ejemplo, dos cosas. El portal de crédito público es sumamente educador. O sea, tú entras y en crédito público, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, lo primero que hay es el tema de la deuda. Y te ponen las gráficas. Y tú entras y tú empiezas a navegar en todos los parámetros de la deuda. ¿Quiénes son los tenedores? ¿Dónde están los bonos? ¿Con quién los negociamos? ¿A qué tasa están? ¿Cuándo se vencen? Toda la información. Y Lo más que pasa es que el Diario Libre le agrega la deuda al Banco Central, eso es todo. Sí, pero yo estoy analizando el tema de cómo la gente puede entender, porque la gente también en las redes empiezan a hablar de la deuda, pero no saben un carajo de la deuda. Sí. Entonces, yo creo que uno de los aportes también muy valiosos que hay es de nuestro hermano, colega y amigo, José Alfredo Guerrero, que tiene un portal que se llama así mismo como su nombre, en donde analiza diferentes aspectos de la economía, entre ellos el tema de la deuda. Y hace disquisiciones muy interesantes y saca de esa web de crédito público informaciones que son valiosas y que le ponen a la gente y le dicen, porque la gente cree que el gobierno maneja el tema de la deuda como un secreto. Y es todo eso está colgado. Y eso es todo lo contrario. Sí. O sea, es más irresponsabilidad de esos economistas tendenciados. ¿Por qué no nos llaman a nosotros? Porque tú estás tendenciado. No, pues yo tengo otra conceptualización y análisis de un tema que es público. ¿Tú entiendes? Porque, por ejemplo, tú ves esos economistas tendenciados y ¿qué dicen? La deuda está llegando, pero no pasa más nada. No pasa de ahí. El mismo cree también, y se lo critico también públicamente a Ernesto Selman. La deuda. Pero, papá, vamos a hacer una mesa. Julio propuso que hagamos una mesa de discusión. Yo no sabía que Ernesto es miembro del Comité Central del PLD. Sí. Sí. Y hace tiempo.
No Bueno, sabía, desde la última me elección enteré que se recientemente. Él no lo parece. ¿eh? No lo parece. No, bueno, En sus yo no sé expresiones. quién parece ser del Comité Central, cuál es el fenotipo. Hay este dato que es muy ilustrativo que puso en Twitter José Alfredo Guerrero, que te descompone la deuda pública. Vamos a ver. La deuda pública está compuesta en un 67% por deuda externa, que son 23.268 millones en el 2019. Sí. Y la deuda interna, que son 11.357 para un 33%. Hace un 100% y es un 41.2% del PIB. Esa es la deuda. Esa es la deuda, Sí. la deuda pública. La deuda pública. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy vemos un titular, que también lo traje aquí, economistas y empresarios están preocupados, Sí. ¿cómo dice? Por el ritmo de deuda de República Dominicana. Mira, perdón, Julio. La deuda pública consolidada del país asciende a 44.508 millones, dice este titular del Diario Libre. ¿Quiénes son los economistas? vi. Rafael Espinal, míralo Rafael aquí, Espinal y ahí. Antonio Siriaco. Míralo ahí. Sí, yo sé, pero no leí el cuerpo de la Yo lo leí. Lo mismo, Yo lo leí de lo que madrugada. hace que Está suma. bien, pero el problema es el siguiente, para que todo el mundo sepa. Una cosa es la deuda pública consolidada, Sí. que es la que lleva el Ministerio de Hacienda, y otra cosa son el stock de deuda del Banco Central, que podrá decirse debe asumirlo el gobierno o no debe asumirlo el gobierno. El tema del déficit cuantificado no es ese, no es el stock de la deuda, Exacto. sino es el pago de los intereses El pago de los anuales. intereses. Exactamente. Entonces, El propio Banco Central debiera precisar eso. no, pero el No, banco lo ha hecho es mar- 10.000 veces. pero que está en la página de crédito público. Y por ejemplo, esa gente no maneja No, el el tema. asunto de la diferencia entre el stock y los intereses. Acá hay las dos cifras. Sí, pero Sí, es que te suman. pero la tampoco suman manejan, todas. tampoco Te suman. manejan la importancia del déficit primario para cubrir esos intereses que bueno, se esa es pagan. otra. Entonces nadie habla de eso. Mira, hablábamos ahorita, mira. Hablamos hace 3 minutos del Yo ya tengo un 1510. O sea, va con 1510 subió la va onza de oro. como un cohete para arriba. Bueno, Sí, el asunto es que suman, sí. yo Como pensé y- que y- 1.510 la deuda. No, 1510 el Ah, oro. que ustedes Y ahí- meten otro. No, estamos en todos los canales. Pero hay algo también importante. La parte de los bonos en pesos que ha emitido Hacienda en los mercados internacionales no es deuda externa, es deuda interna. Pero tampoco nadie explica eso. Entonces, si todos vamos sencillamente a colocarnos en el center field, De hecho, a nivel internacional de las grandes economías, la deuda no se clasifica en interna o externa, sino en deuda pública. deuda nada más. pública. Tú emites el bono y te lo compra quien sea. Pero por eso Es la está, moneda que tú la emitas. por eso está y en por la la página de credibilidad que tenga como emisor. Por eso está en la página de crédito público. Yo invito a todo el mundo a que haga eso, que entre y navegue, porque también, como dice Julio, se diferencia crédito interno, crédito deuda externa, y al final todo se consolida. Entonces la deuda pública es un 41%. 41% Del Producto Interno Bruto. sin sumarle Sin sumarle. el stock de deuda del Banco Central, porque no procede sumárselo. No procede. Explica por qué no procede. ¿Por qué? Porque esa es el resultado de operaciones monetarias del Banco Central. Claro, claro. Y la política monetaria tú no la puedes ligar con la política presupuestaria, con la política fiscal, con la política de financiamiento al desarrollo. Son totalmente distintas. De hecho, el Banco Central puede decidir expandir los medios de pago por una coyuntura económica o contraer los medios de pago. Sí. Ese stock tan grande que tiene hoy en día el Banco Central es el resultado de
del salvamento bancario, que empezó, del 2003 empezó en 2004. 55 mil millones y en 3 meses tenía 85 mil. Miren, escúchame, hay que hacer una pausa. Yo tengo un elemento importante sobre para qué se usa la Y deuda. volvemos. ¿Para qué se usa la deuda? Vamos a la pausa. Don Héctor estaba aquí, pero no estaba aquí. Llegó. En el estudio Estaba aquí, mirando, no estaba escuchando, viendo a Él por Julio lo menos está viniendo últimamente. Estaba aquí, pero Yo no pasé presente en el varios set. meses. no, y viendo a José Manuel y a Julio. Mira, de la deuda, fuera del aire hablábamos. Como ustedes saben, la deuda tiene una historia en República Dominicana. Yo que sabía cuando la gente que le te iba a habla, decir eso. cuando la gente le hablan de la deuda, Es importante. inmediatamente los relaciona con situaciones pasadas. Y hay gente en República Dominicana que no entienden los cambios que se han dado. Perdón, Sí. Tineo, porque quizás tú no puedes dar luz a todos los amigos Sí. televidentes. ¿Trujillo pagó la deuda dominicana o tomó un préstamo para pagar la deuda dominicana? Claro. Claro. Por eso siempre se habla de la deuda, que la deuda es el fin. Los 9 millones de dólares. El fin, No, ¿para qué te endeuda? No, Sí. según muchos historiadores, Sí. Trujillo lo que hizo fue comprar él mismo la deuda dominicana. Ah, él mismo la compró. Pero para los fines, el Sí. Estado tenía la deuda. Sí. No, el Estado se Tenía que saldó Sí. el acuerdo de 1907 Y tiene un con los acreedor Estados interno. Unidos, que había sido reconducido a través de la ocupación de Sí. las aduanas hasta 1947. Estamos hablando de 40 años. Y tenía un acreedor interno especial. Exactamente. Claro, y Sí, entonces, ¿qué no fue lo- lo que hizo? no lo dije. Él, con toda la ganancia que había acumulado Sí. de las ventas extraordinarias en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de azúcar, Sí, cacao. pero sobre todo azúcar, azúcar era el gran productor. Nosotros pasamos de exportar 30 millones de dólares en 1939 a exportar 300 millones de dólares Sí. en 1945. Es decir, fue una explosión de ingresos. Con esos recursos, él lo que fue lo que hizo, él cogió y él recompró la deuda, pero se quedó con una creencia frente al Estado. Sí. Mira la importancia. Y fue el liberador de Sí. la República. Mira la importancia de cuando se analiza el tema de la deuda. Por ejemplo, en esa publicación del Diario Libre, Rafael Espinal, que es uno de los que critica el tema de la deuda, que es director de la carrera de Economía de INTEC, Sí. gran amigo nuestro, Gran tú amigo sabes que nuestro, estudió con claro. nosotros. Sí. Y un saludo para él. Pero él habla, creo que no, fuera de lugar, que para el 2020 tendríamos que tomar en cuenta un posible acuerdo con el Fondo Monetario por el tema de la deuda. Los acuerdos que ha tenido, los acuerdos de stand-by que ha tenido la República Dominicana con el Fondo Monetario han sido por problemas de deuda anteriormente y por balance de pagos. Pero los acuerdos del fondo son, dice, yo te voy a subir impuestos, pero lo que yo quiero es que tú me pagues. Es bueno que se sepa que la República Dominicana no le debe un centavo al Fondo Monetario Internacional. Ni a los bancos comerciales privados. No, pero en ninguna el caso del fondo tenemos la deuda sobre acuerdos cero. anteriores en cero. forma. Sí, es verdad. Vayamos de la historia más reciente al presente. 1995 fue el financiamiento de 195 millones que hizo el Banco Central Sí. cuando el gobernador era Bernardo Vega, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Tineo? Sí, tras la explosión de tras- 1984. Exacto, que fue lo que provocó la, Sí, la- claro. la matanza Sí, que hubo. pero el último acuerdo con la banca fue en el 86 con Hugo Guiliani. No, yo me refiero al préstamo Hugo Guiliani famoso. termina la reestructuración de deuda. Pero Sí. está hablando de ese préstamo. Los 195 millones que fueron tomados específicamente Sí. para repagar deuda. Sí, Nunca se supo realmente dónde se fue ese dinero. sí. Ahora, vengamos al presente. ¿Para qué se toman las deudas? ¿Para qué el país se endeuda? Uno no puede analizarlo así. Uno tiene que centrarse primero en el presupuesto de la nación. Del presupuesto de la nación, tú no puedes segregar y tú dices, los gastos, la inversión que se va en infraestructura, se tomó 1 de deuda y 2 del presupuesto que entra por DGI y por aduana. O sea, ingresos internos. Lo que se gasta en los planes sociales, una parte se cogió con esto y otra parte se cogió con aquello. Lo que tenemos que entender es que el presupuesto, que es la plataforma de gasto, se alimenta de impuestos internos, de lo que entra por aduanas, de donaciones y de otro tipo de ingresos, con Financiamiento. exactamente, con financiamiento, que es deuda.
Ahora, todo va al presupuesto. ¿Y en qué usa el país en el presupuesto? En todo lo que estamos viendo, en obras de infraestructura, en planes sociales, en inversión directa, por ejemplo, Punta Catalina, gasto corriente, Monte Grande. En formación. O sea, si tú me vas a decir que tú vas a poner el crecimiento y el desarrollo del país como ha ido sucediendo, a que yo le ponga un tope y entonces que el próximo presupuesto, por ejemplo, yo quisiera ver la respuesta de esos mismos economistas o de otros centros de investigación que digan, el presupuesto del año que viene, qué bueno que el gobierno decidió bajarle 200.000 millones, quebró la economía dominicana. Porque la mayor empresa que tiene el país es el Estado, y como todos nosotros tenemos financiamiento y tenemos deuda, o con tarjeta, o con préstamos, entonces los análisis que se hacen sobre el tema de la deuda son vergonzosos, nada analíticos, nada en profundidad, Sí. porque el país está por encima y las alianzas público-privadas, los privados harán infraestructura, construirán, pondrán parte de su financiamiento y el Estado también. El Estado le va a dar capacidad reguladora, va a estar sobre esos proyectos, pero todos se van a hacer o con inversión privada. O sea, yo quiero ver un proyecto de inversión público-privada que sea con cero equity, cero deuda del sector privado o cero deuda del sector público. Eso es imposible. Ahora, en economía, a todos nos dan, en formulación de proyectos, que es una de las materias que a mí me fascina y de la cual yo vivo, o sea, yo trabajo en esto en consultoría, está la tasa interna de retorno privada, que es el retorno de lo que ponen el capital, y está la tasa interna de retorno social, que es el retorno que tiene esa obra sobre la sociedad. Por ejemplo, el metro, tú no le puedes calcular una tasa interna privada porque ahí no hay inversionista privado, ahí lo hizo el Estado. Ahora, la tasa interna de retorno social es bajitísima. ¿Por qué? Puede ser un 3%, y tú dirías, bueno, pero eso es deficitario. Sí, lo es. Pero si el Estado no lo hace, el sector privado tampoco lo va a hacer. Entonces esa tasa interna de retorno baja, por ejemplo, un 3%, quiere decir que un proyecto se va a recuperar en 30 años. Pero tú colocas y tú analizas el subsidio del Estado a un proyecto como ese, como el metro, y tú dices, perfecto, me costó esto y tiene baja tasa interna de retorno social. ¿Y cuál es el retorno transversal que tiene un proyecto como ese? Bueno, eficiencia, agilidad, la gente duerme más, la salud es mejor, la seguridad, todo, y todo eso tiene el tiempo, y todo eso tiene una diferente tasa interna de retorno social. ¿Quién la recibe? Sí. ¿Quién la recibe? El consumidor. Entonces, ¿para qué fue la deuda? Para cosas como esa. Y así cogemos otro sector y vamos cayendo lo mismo. Las obras públicas. Cualquiera de las obras públicas tiene esa repercusión. Recientemente se puso de relieve que una ciudad como Bogotá, que tiene 10 millones de habitantes, no tiene metro. Y tiene un problema gigantesco a pesar de que han habido obras interesantes como el Transmilenio de transporte, pero una ciudad como Santo Domingo, que hoy en día andará en zona metropolitana global en 4 millones de habitantes, ya tiene 2 líneas de metro y están planificadas otras líneas de metro. Es decir, en el momento que la red ferroviaria de metro de la ciudad, del Gran Santo Domingo se complete, eso va a significar una transformación de la disponibilidad del tiempo y de la eficiencia en el transporte. Y que la gente va a dejar de utilizar, fíjate, escúchame Julio, porque esto es muy importante, la gente va a dejar de utilizar sus vehículos porque confía como en todos los países, pero automáticamente hay un efecto también directo sobre el consumo de combustible. Entonces baja la factura petrolera también por ese mismo efecto. Así mismo. Sí. Así es. Y una variable que no se cuantifica y a veces no se menciona en este tipo de conversación es la satisfacción que le da a la gente, o sea, a los usuarios, a las usuarias. Es de eso hablaba. Fíjate, en el caso el punto. Sí, es decir, no es lo mismo tú montarte en un carro público que te va a romper la ropa, o se te va a ensuciar, con una incomodidad terrible. Un pequeño grajillo. No, para tú venir, por ejemplo, de Villamella al Centro de los Héroes, 2 horas y media fácil te coge. Recuerden la historia de Villamella. En el metro te coge 25 o 30 minutos. Recuerden lo de Villamella, Julio, que lo tenemos ahí con el metro.
ustedes recuerdan cómo la gente decía que a veces, para llegar al centro de Villamella, sobre todo cuando se acercaba ya la hora pico, y que la hora en que los muchachos salían, imposible. 2 horas. Pero Se hace imposible. yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Nos vamos a coger a Nueva York, Sí. o sea, que es una ciudad tan populosa, o sea, donde la gente entra al metro corriendo y se aglomeran. Sí. Pero te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Washington, que Julio también ha estado en Washington. Y tú coges la Pennsylvania Avenue, ahí está el Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, el Banco Mundial, BID. todos los organismos del Estado. Sí. Al final, bueno, la Casa Blanca. Internacional. De día, y Julio es testigo, de día casi no hay tránsito en la Pennsylvania Avenue. No. Porque Sí. todo el mundo, todos los que Nosotros trabajan ahí pasamos vienen de 3 semanas. vienen de Virginia, vienen de otros sitios Claro. y entran y se quedan abajo de sus mismas oficinas de trabajo y suben por las escaleras y se metieron en el Banco Hay Mundial. un momento en que el metro se ve casi vacío. No, la ciudad Sí, se ve pues, vacía. el Washington tiene un buen metro, pero las grandes íconos del transporte urbano a través de metros pesados Nueva York. son las ciudades europeas, las ciudades asiáticas y en Estados Unidos, Nueva York. Bueno, por cierto, fundamentalmente. Chicago. Chicago. Por también. cierto, Madrid acaba de decidir, están haciendo una grandísima ampliación, de una obra multimillonaria, ampliando el metro de Madrid. Bueno, Oye, por ahí nunca paran, Julio. No, oye, Eso dijo el la director de primera Metro Hermana. ciudad que hizo un tren subterráneo fue Londres, Sí, claro. en 1880, creo que sí. fue. La segunda ciudad fue París, que inauguró la primera línea, la línea 1 todavía se llama, en 1890. Pero desde 1890 hay 17 líneas de metro que se han construido y se sigue construyendo o mejorando o dándole servicios adicionales como el tranvía, como los buses alimentadores. Tú no necesitas en ciudades como Berlín, como París, como Londres, como Madrid, tú no necesitas, y digo estas ciudades porque son las que más se conocen, pero hay otras más pequeñas que también tienen soluciones al tránsito. Sí. Nosotros nos incorporamos ya hace un tiempo a ese proceso. Bueno, todo el mundo que trabaja en Nueva York anda en el metro. Claro, Sí. O sea, de otra forma. tú lo único que ves en las calles de Nueva York son los taxis. Pero Luna acaba de hacer una apreciación hace un momento de un valor inestimable y es la manera como se demerita la deuda cuando se emplea en obras públicas, Exacto. en obras de infraestructura. Es sorprendente cómo no se comprende. Es como Lo si, que pasa- como lo si que estuviéramos pasa- cogiendo prestado para quemar los cuartos. Exacto. Lo que pasa, Pedro, es que hay dos cosas. Una es ideología. Se hace mucha ideología con ese tema. Exacto. Sí. Es como si el Estado no debería hacer obra pública, es decir, que no deberíamos tener carreteras Que no deberíamos públicas, crecer, que íbamos a crecer. Elevados. carreteras Sí. interurbanas, sistema de acueductos, no debería tener porque eso lo que hace es que promueve la corrupción y promueve la ineficiencia. Pero mira, esa es Sí. la ideología neoliberal típica, que el Estado debe reducirse a únicamente pagar el salario de los jueces y los policías, ya, ni siquiera la educación. Entonces hay otro elemento en esto que es demagogia coyuntural, política, claro. que se hace para atacar a algún candidato o varios O al gobierno, candidatos, al o gobierno. en general. Es decir, es como si tú demeritando lo que ha sido el proceso. Yo me eduqué como profesional en el manejo de la deuda dentro del Banco Central, que era quien la manejaba en los años 80, cuando yo entré. Y evidentemente, de ese entonces, de 1985-86 al día de hoy, que estábamos en default en aquel momento, con una pequeña deuda de 3.800 millones de dólares, al momento actual, ¿qué es lo que te refleja una deuda de 34.000 millones Y externa de 23.000. Sí, una deuda de 30 y pico de mil millones? ¿Qué es lo que te refleja? Que nosotros tenemos una economía de 81.000 millones de dólares. Sólida.
Es decir, que aquella era una pequeñita economía de 10 o 12 mil millones y en menos de 40 años, en 30 años, el país ha más que multiplicado por 10 Sí, así es. esa economía. Entonces, evidentemente, las operaciones del Estado que siguen manteniendo Hay lo que tú quieres decir que hay, realmente, y escúchame, hay una correlación directa entre crecimiento de la deuda y riqueza. Y crecimiento. Claro, Y evidentemente. riqueza de la nación. Además, que Y me busque, riqueza. hay países que tienen bajo nivel de endeudamiento por razones que no es el caso analizar. Pero todos los países del mundo tienen operaciones de financiamiento público. Pero revisen perdón. Todos los países del Si mundo. tú coges la página del Fondo Monetario Internacional y tú ves la relación deuda-PIB de todos los países, señor, ustedes se van a encontrar con cosas que ustedes no se imaginan. Bueno, O sea, Japón 200%, Estados Unidos más, 104%. 240. Exacto, los países de América Latina también. Miren, excelente ejercicio. Pero perdón, Mozart, con relación para finalizar este tema, cuando el PRD gana en el año 2000, su principal crítica fue la deuda del gobierno anterior, del presidente Fernández. ¿Y qué pasó en el 2000-2004? Bueno, quebró el país. La explosión. Espérate, quebró el país. El Fondo Monetario rompió 2 veces. Sí. 2 veces con acuerdo con el gobierno de Hipólito. Una por la negociación de la eléctrica, aquel tema de Unión Fenosa. No, nosotros vamos a encargar de esta cosa. Una negociación que se hizo en un lobby de un hotel. Y me reservo todos los nombres de los que participaron. Se hizo en un lobby de un hotel. Y Julio se ríe porque sabe. El hotel está cerrado en este momento. ¿Y qué pasó? La economía quebró. El Fondo Monetario se puso guapo con la República Dominicana y no había salida. En default ya Totalmente en default. El gobierno del default. PLD recibió, ¿ustedes saben cuánto recibió el gobierno del PLD las reservas netas internacionales en el 2004? Menos 17%. Menos 17%. Perdón, menos 17 millones de dólares. Sí. Menos 10. Que es algo inaudito, o sea, que diste cheque eléctrico. Exactamente. Miren, Nosotros tienes la Pero reserva- terminamos el día en el pago de la deuda. A un tiene acreedor, compromiso. a un Dame garantía. acreedor, a un No, al acreedor contrario. le pagaron Sí. Al contrario, Perdón, Mozo. al contrario. Terminamos con una situación de default, como dice. Sí, así Pineda. estaba el país. bien, muy buen ejercicio teórico sobre la deuda. Eso es importante, eso va a seguir por siempre, porque ya no es verdad que aquí hay medios de comunicación que tienen eso A propósito eso. como proa. Ellos están en eso y van a seguir. Pero mientras tanto, Está bien, que sigan. a esta hora, hay Vamos empresas, para responderle. a esta hora hay empresas que no han pagado, que no han hecho efectivo el aumento de salario del mínimo. Y se niegan. En el sector Lo peor es privado, la y se rebeldía. niegan. Mientras discutimos la deuda, aquí hay empleados que no han recibido el 15% que por ley 14. se estableció. 14%. El 14% que se estableció y ellos se niegan a pagar. El sector privado. Y por otro lado, mientras el hacha va y viene, un tema tan importante como la de la reclasificación, que se supone debe tener un impacto importante en los trabajadores, porque va directamente a sus ingresos. Sí. Es un tema que se va a imponer, dice el presidente de la patronal, con o sin la participación de los trabajadores que se retiraron de la mesa tripartita porque entienden que lo que hay que conformarse es una mesa técnica para discutir lo del tema de la reclasificación. La gente no entiende, yo estoy seguro que la mayor parte de la gente no entiende el tema de la reclasificación. ¿Cuál es la resistencia de los trabajadores al tema de la reclasificación? Ustedes que pueden decirle a la gente, ¿qué es eso? Explicar ¿Qué es lo que es la reclasificación? lo que ¿Por pasa qué es los que- trabajadores tienen eso como algo que lo puede afectar? Porque los trabajadores entienden una posición que mantiene Julio hace mucho tiempo con el tema de pocos salarios mínimos o un solo salario mínimo. Entonces, ¿qué dicen los trabajadores? Perdón, dice, pero si la empresa mía es más chiquita, a mí me van a pagar menos. Así. Si la empresa mía es mediana, me van a pagar más o menos. O si la empresa mía es así, me van a pagar lo que dice el aumento del 14%. Eso es lo que ellos quieren discutir. Ahora, desde mi óptica, analizando la posición del sector empresarial, sumamente desacertada. Porque usted está en contra del bienestar, del ahorro, del consumo, de esos mismos empleados ¿Qué son que los de que una u consumen? otra manera se lo van a gastar a usted mismo. Ya usted mismo.
Mira, Mozart, el tema, como dijo José Manuel, el tema de la reclasificación es que a un nivel de capital de la empresa le corresponde un salario mínimo distinto a otra. Entonces se justifica que tengamos 14 salarios mínimos. No, pero por eso Sí. es. Sí. Pero por eso es. Y la, Es decir, la reclasificación quiere decir, ahora mismo las empresas con capital supongo que de 1 a 3 millones de pesos, tienen el más pequeño de los salarios mínimos, que creo que son 10,000 y pico. No, son No, más. es- 8.000. Sí, el más pequeño sí. De los salarios mínimos. Del sector público, del sector privado, 10.800 creo. El más pequeño. De las empresas de menor capital. La de capital intermedio creo que son 14,000 o 13,000 y pico. Y las otras subieron de 15 a 18. ¿Fue así? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú reclasificas las empresas pequeñas, entonces muchas que hoy son, vamos a decir, medianas, bajarán a pequeñas. Muchas que son grandes bajarán a medianas. Dependiendo del nivel que tú los reclasifiques. Pero Si tú eso, dices, pero eso implicaría entonces reducción del salario. claro. no, pero Señores, No, pero escúchame, yo quiero que lo expliquen Es decir, no es eso. reducción. No, señores, miren, permítanle señores, hacerle No, una pero- excepción. no es reducción del salario, es que el aumento se aplica sobre otra base. ¿Cuál es el secreto? No, pero- ¿Cuál es el secreto? y pero cuál una es- precisión. ¿Cuál es el se- Pero expliquen Una eso. precisión, fíjense en Bueno, que esto. si hablan todo. Hay una situación de hecho. No, esto es importante. Mira, hay una situación de hecho. Los salarios, como están hoy, eso no se modifica, porque usted no puede bajar salario. No, no se Ahora, modifica. ¿dónde comienza el juego? Los empleados de nuevo ingreso. ¿Qué hace la empresa? No, está en un error, Héctor. Es los empleados en empresas que tengan, por ejemplo, ahora tienen hasta 3, será hasta 5 o 6, vamos a suponer que sea eso. Pero ese Que para los nuevos. las más pequeñas las suban de hasta 3 hasta 5. Entonces, los que tienen hasta 5 tienen el salario mínimo, el aumento, pero sobre la base del más bajo de todo, que sube a 10.800. No sube Pero a a los 14.000. presentes no le modifica el Señores, salario. miren, señores, A los que miren, están aquí- hoy no le modifica el señores, salario. aquí hay una Los que interrogante. están trabajando. Aquí hay una interrogante, aquí hay un secreto. Sí. Que no han aplicado, Aquí hay ¿verdad? un secreto ¿Cuál es de el los secreto? comerciantes. Sí. A mí me gustaría que en esa mesa esté sentado Magín Díaz. ¿Por qué? Porque ahora las empresas, todas las que han sido medianas y quizás grandes, van a estar interesadas en clasificar para el PST, que es la contribución mínima. de régimen simplificado. Entonces, es lo mismo que está haciendo Trump allá. Aquí lo quieren hacer, pero aquí quieren engañar al Estado con el tema de la reclasificación, donde las empresas van a querer decir, espérate, es que no, yo no quiero que la deje y se dé cuenta que yo vendo 50 millones. Yo quiero que ellos piensen Que son 40. que son 20, que son 10. Y a mí hay que reclasificarme. Y cuando ellos consigan que se reclasifiquen, ya van a estar inscritos en el PST de la DGI y van a ser empresas pequeñas con altos ingresos y van a pagar menos a sus empleados. Y eso hay Por que ende van a ganar más. Eso es un fraude del sector comercial. Entonces eso hay que discutirlo. Eso es un muy fraude bien. del sector comercial. Y los que están ahí dirigiendo, yo sé que están en eso. ¿Quiénes son los que están? Bueno, mira la figura, ¿quiénes son? Lo de la Federación de Comerciantes. La Federación de Comerciantes. Esa es una posición La MIPYME. obtusa que lo que persigue al Lo mismo final... que se negaron a que le instalaran Exactamente. La cajita registradora. No, llegaron a hacer un recurso de amparo contra eso eso. mismo. Lo mismo. Increíble. Pero por eso mismo, porque en el fondo se dan cuenta y dicen, es que yo siempre voy a ser enemigo de la transparencia fiscal. Pero son los mismos que le exigen al gobierno incentivos. Eso, búsquenlo, incentivos, exoneraciones, facilidades, nuevas regulaciones que lo beneficien. En el fondo, ¿quién es que está pagando? El Estado, pero el Estado subió su salario desde abril y lo está pagando a los empleados públicos. Y lo está Su sueldo pagando. mínimo de 15,000 y hizo varias escalas. Entonces, al hacer varias escalas, entonces vamos a hacer la reclasificación, pero no regresiva. Pero es verdad que Vamos a hacer la progresiva para arriba. Sí. Es verdad que esas microempresas no pueden aumentar el 14%. Es verdad que no tienen capacidad para eso. Un alto número. Pero espérate. Si una microempresa vende 8 millones de pesos al año, ¿cómo reparte sus gastos? Ajá. Porque al final lo importante
no es que paguen menos o más, sino es que ellos mantengan un nivel de rentabilidad para estar en su sector. Y para preservar los empleos. Exactamente. Por ejemplo, una microempresa, debajo del elevado de la Kennedy, donde empieza el elevado de la Kennedy, ahí hay 500 impresoras. La San Martín. La San Martín, 500 impresoras. El espacio de los impresores. Entonces averigüen cuánto venden esa gente, pero cuántos empleados tienen. Tienen 2 o 3. Sí. Si venden 100,000, ¿no le pueden pagar 30,000 pesos en gasto administrativo en salario? Pero claro que sí. Entonces, cuando usted suma sus gastos al final, ¿qué es lo que le interesa al empresario? Su tasa de rentabilidad. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ilusionistas, evasores y estafadores. Terminamos. Miércoles. Nos vemos ¿Qué mañana. mezcla? Nos vemos mañana. Claro que sí. Nos vemos mañana, Dios mediante.